Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos al segundo momento del evento conmemorativo de los 70 años del programa de Ingeniería Civil, titulado 70 años del programa de Ingeniería Civil vuelve a casa. En medio de la celebración por los 70 años del programa de Ingeniería Civil, la Universidad de Cartagena, la Facultad de Ingeniería, felicitan y agradece el trabajo formativo y educativo del programa de Ingeniería Civil a través de los años. Y para iniciar esta gran celebración, damos paso a las palabras de la directora del programa de Ingeniería Civil, la ingeniera Rocío Padilla Preston. Muy buenas tardes a todos. Desde la dirección del programa de Ingeniería Civil y en nombre de nuestra comunidad académica, damos a todos la más cordial bienvenida. Les agradecemos haber aceptado nuestra invitación de volver a casa y esperamos que nos sigan acompañando cada jueves con los distintos temas que hemos preparado para ustedes. Hoy me quiero referir y quiero resaltar el camino que nuestros egresados han recorrido. Sabemos que nuestros egresados han llegado muy lejos, no solo en distancia porque se encuentran en distintos países, sino también en cuanto a sus logros y experiencias vividas. Nuestros egresados se encuentran ahora en distintas partes del mundo, asumiendo los retos que cada generación impone y generando soluciones que impactan positivamente la calidad de vida. Muchos de ellos también han continuado con estudios de posgrado, obteniendo siempre buenos resultados y ratificando que la formación recibida sentó unas bases sólidas para su desarrollo profesional y personal. Antes de dar paso al video que desde la División de Comunicaciones y el canal UDC TV nos han preparado para hoy con testimonios de algunos egresados, quiero pedirles que accedan al link de actualización de datos y nos dejen también ahí sus valiosos comentarios. El link lo estaremos poniendo en el chat. Además, tengo un compromiso que me reclamaron desde el jueves anterior y es dar un saludo muy especial y un abrazo fraterno a los compañeros egresados de las promociones del 90 y del 91. Para ellos mi saludo especial también. Dicho esto, entonces ahora sí, demos paso a nuestro video de hoy. Gracias. Soy Fabián Ernesto Arango Pineda, ingeniero civil graduado de la Universidad de Cartagena en el año 2002 y especialista en patología de la construcción. Actualmente me desempeño como director territorial Magdalena del Instituto Nacional de Vías y soy el representante suplente de los egresados ante el Consejo Académico de la Universidad. Pues mi mensaje a la universidad, al programa de Ingeniería Civil, a todos los estudiantes y los egresados, de que continuemos con el liderazgo a nivel local y regional para que tengamos un programa robusto, fortalecido, con los mejores profesionales posibles. Haber estudiado Ingeniería Civil en la Universidad de Cartagena me permite reconocer el rol transformador de nuestra profesión. Ingenieros civiles estamos llamados a contribuir al desarrollo del país, aportando desde lo técnico con una clara visión social y ambiental. Indudablemente, la tecnología ha sido el gran apoyo para todo el ejercicio de la profesión. En mis manos tengo la regla de cálculo, famosa y necesaria para esa época donde no existían las calculadoras, los computadores, etc. Pero aquí hacíamos las multiplicaciones, las sumas las hacíamos con la fácil o con la mente. Revista o libro de las tablas matemáticas, aquí teníamos los logaritmos. Me llamo Jorge Mendoza Diago, ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, egresado de lo que entonces era Facultad de Ingeniería Civil. Durante 6 años estuve manejando toda la obra civil de los proyectos que llevaba a cabo la antigua electrificadora de Bolívar. Para empezar, construimos las primeras subestaciones en Colombia. Fui gerente regional de lo que era entonces Telecom. Instalamos teléfonos en todos los municipios del norte de Bolívar. Me desempeñé como gobernador del departamento de Bolívar
Yo debo decir con mucha satisfacción que es muy grande el orgullo de haber egresado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena. Bueno, los egresados siempre serán un componente invaluable para la Universidad de Cartagena y el programa de Ingeniería Civil, pues son sus resultados los que nos motivan a seguir innovando, evolucionando y llenando de conocimientos a muchísimos más jóvenes para que sigan emprendiendo, llenando el mundo de soluciones y contribuyan al desarrollo local, nacional e internacional. Continuamos ahora con la conferencia central titulada Pluralidad y Transparencia, Implementación de Pliego Tipo, por el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el ingeniero Iván Pinzón Amaya. Iván Pinzón Amaya, ingeniero civil con más de 35 años de experiencia profesional en el abastecimiento estratégico y logística en el sector de energía, minería de carbón, exploración y explotación de petróleo, transmisión de energía y transporte de gas. También se ha desempeñado como docente universitario en varias de las mejores universidades colombianas, siendo también conferencista, escritor y actualmente vicepresidente de la Sociedad de Ingeniería. Hoy nos acompañará también como el moderador el ingeniero Ramón Torres, docente del programa de Ingeniería Civil y quien hará la presentación del tema y transmitirá las preguntas de nuestros presentes a nuestro conferencista. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor tener en el día de hoy al ingeniero Iván Pinzón Amaya, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El título de la conferencia que se tiene para toda la comunidad en general, estudiantes, docentes, egresados e ingenieros, es el de pliegos tipos, implementación en el país. Es conocido por todos nosotros que los pliegos tipos es una herramienta que se ha puesto en marcha en Colombia desde abril del año 2019. Pero lo más importante de todo que hay que resaltar es que los pliegos tipos van a cumplir una función esencial dentro de la contratación pública. Cuando estamos hablando de contratación pública, estamos hablando de contratación de todo tipo, no única y exclusivamente la contratación en la ingeniería. ¿Y qué es lo que busca el gobierno nacional? Que se disminuya el riesgo de la corrupción en la contratación pública. Yo traigo a colación en este momento una expresión que en su momento el doctor Julio César Turbay Ayala, expresidente de la República, tomó como eslogan de su presidencia, que era que iba a disminuir la corrupción en el país al máximo. Yo creo que en este momento, con lo que se está haciendo, se va a lograr bastante, porque se le va a poner fin a los denominados pliegos sastre. Eso es un valor agregado muy importante. Se va a tener la oportunidad de tener pluralidad de oferentes en las licitaciones y en los concursos públicos. Se va a tener la posibilidad de disminuir los sobrecostos en la licitación pública y de tener muchos ahorros en los procesos de contratación pública. Incrementar la competencia entre los diferentes oferentes, buscar la optimización y uso de los recursos públicos, contribuir a desaparecer los elefantes blancos en la contratación de la ingeniería pública en el país. Pero estoy hablando de que no esto única y exclusivamente aplica a la ingeniería. También se va a evitar de que las obras sean adjudicadas a quienes tengan menos experiencia o menos idoneidad. Y también se va a fortalecer la competencia empresarial y las oportunidades de negocio para todo el mundo. Al igual, se tendrá la posibilidad de reducir el redireccionamiento en los procesos hacia un solo oferente.
Se simplificarán trámites, se disminuirán los costos de elaboración de las ofertas, se hará más fácil, más ágil y más segura la compra pública del país. Y se obtendrán que los más capaces sean quienes asuman la ejecución de los contratos públicos en Colombia. Al igual que se tendrá la opción de apoyar a la pequeña y mediana empresa y la dinámica en la contratación del país. Esto es también poner a tono con lo que tiene que ver con las exigencias a nivel internacional e implementar buenas prácticas en la contratación pública. ¿Dónde aparece esto y qué ha hecho el gobierno nacional? El gobierno nacional ha trabajado de la mano con muchos entes, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Congreso de la República, la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha tenido una lucha ardua en esto de tener y la implementación de los pliegos tipos aquí en el país. Se han hecho muchas observaciones y han calado para que efectivamente queden consignados dentro de estos procesos de pliegos tipos que se van a realizar. Y para eso tenemos nosotros aquí a nuestro invitado. Sin embargo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, mediante estudios, mediante análisis estadísticos que ha hecho sobre la contratación pública, ha insistido en la implementación de los pliegos y la pluralidad de participantes. Ese es el motivo por el cual hemos invitado en el día de hoy al vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a que nos acompañe y nos ilustre sobre todo eso en lo cual ha contribuido nuestro máximo gremio aquí en el país. Así que le damos la bienvenida a nuestro colega y gran amigo, el ingeniero Iván Pinzón Maya. Bienvenido a nuestra querida Universidad de Cartagena. Y muchas gracias a todos. Adelante. Ingeniero Ramón, muchísimas gracias por esa introducción. Creo que usted ha desplegado ese espectro de oportunidades, de ventajas y de mejoras que se están buscando con los pliegos tipo. No quiero continuar sin expresar antes, en nombre de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el mío propio, al ingeniero Carlos Vitaliano Sánchez Beltrán. Es ingeniero civil, quien en el 35º Congreso Nacional de Ingeniería, realizado en la ciudad de Cartagena, los días 11, 12 y 13 de marzo, en su disertación Más allá de los pliegos tipo, políticas públicas para promoción del desarrollo regional y trabajo para los jóvenes, planteaba como problemática en términos generales la inefectividad en el gasto público, el deterioro del clima económico para la pequeña y mediana empresa y el consecuente deterioro en el mercado laboral de los jóvenes ingenieros calificados. Estos tres elementos pues han sido parte de la introducción, sí, que nos ha hecho el ingeniero Ramón Torres. Sin embargo, el ingeniero Carlos Vitaliano expresaba una expectativa favorable al considerar los pliegos un avance muy importante para fortalecer la transparencia y la economía en la realización de las obras públicas viales. Si bien no son la panacea contra la corrupción ni la solución universal al ejercicio de la buena ingeniería, pueden ser un instrumento para contribuir a generar la competencia y la competitividad entre las firmas especializadas.
juiciosamente implantados los pliegos, pueden ser además una invitación a los jóvenes profesionales para crear firmas o empresas en su terruño. Dicho esto, como referencia a lo que había comentado en el Congreso el ingeniero Carlos Vitaliano, pues quisiera pasar a mi presentación. Antecedentes. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, comprometida con la problemática de la contratación desde hace casi 10 años, viene desarrollando de manera continuada un diagnóstico de esta actividad. Asociado a ese diagnóstico, ha propuesto cambios fundamentales para entregarles al Gobierno Nacional recomendaciones al respecto. En una de nuestras comunicaciones, cuando hablábamos del 30º Congreso Nacional de Ingeniería, el tema de fondo de la revista y del Congreso fue por la equidad y la probidad en la contratación. En ese momento hablábamos de contratación, construyendo oportunidades. Fue un congreso que se realizó en la ciudad de Armenia en el año 2010. Y en ese momento la Sociedad Colombiana de Ingenieros entregó al Gobierno Nacional una propuesta para mitigar las deficiencias que eran latentes y existentes en los procesos de contratación. Y dentro de esas sugerencias y recomendaciones estuvo la de incluir los pliegos tipo. Se decía que era necesario disponer de pliegos uniformes y no dejarlos a la discrecionalidad de los funcionarios de las entidades contratantes. Es así como surge esa necesidad dentro de la política de contratación de estandarizar y mejorar la calidad de los términos de referencia en los pliegos de licitación. Como sucede siempre en estos momentos, bueno, finalmente pasamos. El Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el año 2013, da la oportunidad para que el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros advirtiera que desde el gremio de la ingeniería existía lamentablemente una baja confianza en la contratación pública, en la contratación administrativa. Y esta baja confianza, esta desconfianza, era un reflejo de la bajísima participación en los procesos de selección. Se advertía en ese momento que en más del 60% de las licitaciones públicas de los departamentos solo se recibían entre 1 y 3 propuestas. Discúlpenme que, bueno. El año siguiente, en el año 2014, se realiza el primer estudio de contratación relacionado con el número de proponentes que participaban en diferentes modalidades de contratación. Llámense estas una selección abreviada, el concurso de méritos, la licitación pública, y este estudio nos cubre en ese momento gobernaciones y municipios, con datos que fueron tomados del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOPI. En el top de los municipios aparecían, por ejemplo, Medellín, Pasto, Popayán, Manizales y Pereira, donde el promedio de ofertas recibidas era de 5. En Armenia, Calarcá, Tunja, Duitama, San José de Pare, Chinchiná, Filadelfia, Río Sucio, Carmen del Atrato, Barranquilla, Pueblo Nuevo y Pitalito aparecían 12, y tuvimos en el resto del país 1.195. Continuamos en ese proceso. Ya en el año 2015 damos origen al segundo estudio de contratación y se seguía evidenciando
de manera muy clara que la pluralidad de ofertas brillaba por su ausencia. Miren ustedes, en el 97% de los municipios y en el 93% de los departamentos del país. Se seguía haciendo evidente la falta de transparencia y la limitación de la concurrencia de oferentes, y esto se traducía en una altísima probabilidad y riesgo de corrupción. Tal vez los municipios top en ese momento eran Medellín, Valparaíso en Antioquia, Manatí en el Atlántico, Manizales, Filadelfia, Curumaní, Cesar, Fusagasugá y Pitalito, Pasto y Pereira, donde teníamos 10 en promedio, los municipios 30, para un total de 1.066 en el país. Con base en los resultados de los estudios de contratación, en el año 2016, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de manera reiterada, continuaba insistiendo en la necesidad de combatir la presentación de únicos oferentes a través de la implementación de los pliegos tipo. ¿Qué se buscaba? Que el país contara con una herramienta que orientara la organización y la articulación de los partícipes en los procesos de compras intangibles y de la contratación pública, hechos más tangibles, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Por esa razón apoyamos el articulado que se presentó al Congreso de la República por parte del Ministerio de Transporte en agosto del 2016, donde ya de manera formal se incluía el establecimiento de documentos tipo para los procesos de contratación. Para el periodo legislativo 2016 y 2017, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en compañía de sus sociedades y asociaciones regionales, 28 que tenemos en el país, es decir, la fuerza viva de la ingeniería, hicimos un acompañamiento técnico con el fin de que el senador y el representante ponente del proyecto, el doctor Hernán Andrade y el doctor Telésforo Pedraza, respectivamente, tuvieran ante sus comisiones y plenarias los conceptos solicitados y además las sugerencias formuladas por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros con el fin de que se lograra sacar adelante el proyecto de ley propuesto. El esfuerzo realizado, ese acompañamiento, esa preocupación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y sus regionales, dio como resultado la expedición de la ley 1882 el 15 de enero del año 2018. Se promulga esa ley y por invitación de Colombia Eficiente en el año 2018. La sociedad tuvo oportunidad de hacer parte de la mesa de implementación de los documentos tipo. Se organizó un grupo de ingenieros que participaron de manera activa, ¿sí? Haciendo recomendaciones, evaluando, confrontando, contrastando las experiencias y buscando las mejores soluciones. Los temas tuvieron como base principal los pliegos establecidos para sus procesos y como referencia por el Instituto Nacional de Vías Sin Vías y lo que había hecho también el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Una vez finalizada la etapa de implementación, Colombia Compra Eficiente realizó la socialización del borrador en las sociedades y asociaciones regionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a lo largo y ancho del país. Estuvieron en Nariño, en Córdoba, en Antioquia, en Boyacá, en Cauca, en el Tolima, norte de Santander, Caquetá y Bogotá, esfuerzo que se llevó a cabo durante los meses de junio y julio del año 2018. En ese momento, la Sociedad Colombiana de Ingenieros suscribe un convenio específico con el Instituto de Estudios del Ministerio Público. ¿Cuál era el objetivo de este convenio? El objetivo de ese convenio era analizar la contratación en temas de infraestructura departamental y municipal en el año 2018,
de acuerdo con las modalidades, con los presupuestos y con los oferentes. Implicaba el estudio también ofrecer análisis y recomendaciones de política, de normatividad, de lineamientos de gestión para la adopción de los pliegos tipo de innovaciones en el sector de la infraestructura y de la construcción. Nuevamente mi equipo se retrasa aquí. Disculpen, voy a cerrar la presentación por un segundo y la vuelvo a abrir. Datos del estudio. La sociedad continúa, como les comentaba, realizando la consulta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECOP, de los procesos que se adjudicaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016 en las dos versiones, SECOP 1 y SECOP 2. Tal vez este es un gráfico que voy a hacer una referencia muy rápida. Si miramos el tema, en la gráfica de la izquierda estamos hablando de la licitación pública y ese PAI nos mostraba la distribución porcentual en el sector de infraestructura para 85 contratos, entre los cuales se recibían en promedio 5.75 propuestas y de esas propuestas 3.78 eran proponentes habilitados, es decir, que satisfacían los requisitos mínimos esperados con una inversión del orden de 631.000 millones de pesos. Ven ustedes en el PAI entonces la conformación y la distribución, la segmentación desde el punto de vista de infraestructura vial, de salud, de educación, de servicios públicos, de espacio público, vivienda y deportiva. Y pues reitero el principio, en este caso la licitación pública LP, discúlpenme mi error, es el proceso de selección que utilizan las entidades estatales para escoger entre sus contratistas a través de una invitación de carácter público que se dirige a todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato, para que en igualdad de condiciones y bajo criterios objetivos, consignados y garantizados por el pliego de condiciones, presentaran ofertas entre las cuales se escoge la más favorable. En el gráfico de la derecha estamos hablando del orden de 274 contratos con 3.49 proponentes en promedio para cada oferta, 2.61 proponentes habilitados para un monto de 155.000 millones y la distribución porcentual, en este caso de selección abreviada, era igualmente en el campo de vial, en el campo de salud, los mismos campos que habíamos mirado para el otro tema, entendiendo por selección abreviada la que aplican aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio podían adelantarse mediante procesos simplificados para garantizar la eficiencia. Uno de los temas que comentaba el ingeniero Ramón, cómo agilizar los procesos de contratación desde el momento en que se plantea una necesidad hasta el momento en que las obras se entregan a la comunidad. Entonces, ¿en qué consistía esa oferta de los pliegos tipo? Consistía en la redacción estándar, clara y uniforme de los requisitos y condiciones, objetivos y objetivos generales para la selección de contratistas, que debían ser obligatorias para todas las entidades que pretendieran contratar bajo el régimen de la contratación pública. Yo creo que en estos 5 renglones se establece un alcance muy exigente y muy amplio. ¿Cuáles eran los beneficios o cuáles son los beneficios del pliego tipo? O más bien, ¿cuáles deberían ser o cuáles van a ser los beneficios del pliego tipo?
El primero, incorporar al ordenamiento una norma de buenas prácticas. El segundo, no lastimar o restringir la autonomía de las entidades contratantes y territoriales para definir las necesidades de inversión y efectuar el gasto público. Esas decisiones siguen en manos de las entidades contratantes y territoriales, en manos de sus funcionarios. Que fuera un mecanismo necesario en Colombia. Ustedes leen los periódicos diarios y no hay periódico, no hay publicación que en el día no traiga alguna información sobre temas de corrupción. Es lamentable la situación que tenemos en el país. Y este debe ser un esfuerzo coordinado de todos y cada uno de nosotros en nuestro quehacer diario. No solamente cuando nos manejamos en una organización, en una empresa, sino desde el punto de vista personal, de comportamiento, de nuestra familia. ¿Sí? Debemos desarrollar, generar ese espíritu, ¿sí? Contra la corrupción, no solo ese espíritu, sino el comportamiento para combatir la corrupción en la contratación. Yo digo que combatir la corrupción no es una chaqueta que nos ponemos cuando entramos a la oficina a las 8 de la mañana y nos la quitamos cuando salimos de la oficina a las 6 de la tarde. Es un comportamiento que tenemos que tener incorporado. Nuestra autoestima debe estar nutrida por esa necesidad de combatir la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. El otro punto, democratizar la contratación a nivel nacional y regional. Tenemos que rescatar, especialmente en estas condiciones de pandemia, la pluralidad que permita a los oferentes pequeños, medianos y grandes ser parte de la solución de infraestructura que requiere este país, no solamente que estas decisiones queden en manos de las grandes compañías. El quinto, promover la eficacia, la eficiencia, más bien economía de los procesos de selección. Procesos de selección que sin perder el rigor sean procesos mucho más ágiles para poder iniciar las obras con mayor celeridad. Y este va a ser un reto vigente y palpable en este año que se aproxima. Ayudar y proteger la actuación del funcionario público. El presidente de Ecopetrol, en su momento, el doctor Juan Carlos Echeverry, considerando la situación de su empresa en algún momento, decía que él no quería que sus empleados que estaban en el área de abastecimiento, de compras y contratación estuvieran en la soledad, y que la compañía, la empresa los debía arropar, los debía acompañar en estos procesos. Porque cuando se sienten solos, los funcionarios públicos no se atreven a tomar decisiones por los riesgos que esto implica sobre su propio pecunio. El séptimo, facilitar, simplificar y concentrar la tarea de los entes de control. Los entes de control son vitales en este proceso, siempre y cuando formulen recomendaciones válidas y bien planteadas, luego de hacer estudios cuidadosos y detallados de las situaciones que se puedan desviar del comportamiento normal de los procesos de contratación. Y mirar referencias, hacer comparaciones, hacer referenciaciones comparativas, hacer benchmarking. ¿Sí? Un caso de éxito a nivel nacional y regional es el Invías. Entonces, ¿por qué no orientarse hacia allá y mirar, compartir con ellos, hacer mesas de trabajo, compartir experiencias en las cuales ellos compartan cuáles han sido sus éxitos y cómo ha sido ese camino que han venido desarrollando poco a poco? Y por supuesto, no faltarán dificultades o experiencias difíciles, pero eso forma parte de ese análisis del proceso. Y hacer referencias a las prácticas a nivel internacional de la OCDE, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, la FIDIC. Es decir, en estos 9 puntos encuentran ustedes una condensación muy importante de los beneficios del pliego tipo. ¿Pero qué se encontraba? Las mesas de trabajo identificaron algunos riesgos asociados a la probidad en la contratación pública del país. ¿Cuáles podrían ser esos riesgos? Uno, de bulto.
el manejo político de la contratación. Tenemos que blindar la contratación a la influencia política. La ausencia de entidades de vigilancia. No sé si porque no cuentan con los recursos suficientes o porque el volumen de la contratación del país excede la capacidad de respuesta de estas entidades. Deficiencia en las herramientas tecnológicas. Necesitamos hacer un cambio radical, estructural, un salto cuántico en que los funcionarios de estas empresas, de las empresas contratantes, cuenten con las herramientas tecnológicas requeridas. Ahora, ustedes me van a excusar lo que voy a comentar. Pero yo creo que la contratación pública podría aprender de la contratación privada. Yo he sido profesor en estos temas de abastecimiento, compras y contratación por un buen tiempo. Y cuento con los dedos de las manos aquellos funcionarios de las auditorías o de las entidades de gobierno que participan en este tipo de programas de capacitación y entrenamiento. El hecho de que de pronto se manejen conceptos diferentes o aplicaciones diferentes o más ágiles o menos ágiles no debería ser un impedimento para que la contratación administrativa entendiera que de la contratación privada también hay ventajas y hay procesos y procedimientos que podrían asimilarse para contribuir a una mayor eficiencia de la contratación del Estado. Y eso tiene que ver con el siguiente punto, que es la mala planificación de la compra pública. No obstante, que los planes anuales de compras y contratación son obligatorios, aunque en algún momento hubo una ley que los asimiló a desgastes y procesos que generaban redundancias y pérdida de tiempo. Afortunadamente se recuperó el tema. Entonces los planes anuales de compras y contratación deberían ser un elemento importante en las gobernaciones, en las alcaldías, en los municipios. Lo que pasa es que se están estructurando mal. ¿Sí? Se está pensando que un plan de compras y contratación es simplemente poner el título del contrato, el plazo y el presupuesto. Un adecuado plan anual de compras y contratación, un PAC, exige muchísima más información y yo creo que es un punto donde tenemos un espacio y una oportunidad de enriquecer una herramienta que es básica para el proceso de contratación, para la planeación de la contratación. De otra manera, quienes trabajan en esas actividades están trabajando en un departamento de bomberos apagando incendios o en un área de primeros auxilios. Conclusiones, elementos requeridos para una efectiva aplicación de pliegos tipo, cumplimiento de requisitos legales, fortalecer la capacidad técnica y administrativa contra la corrupción, pero también necesitamos fortalecer esos talentos para el desarrollo propio de los procesos, fortalecer la capacidad institucional para gestionar cambios. Si no quisiera escuchar siempre el SLHHA, siempre lo hemos hecho así. Y la contrapregunta es, ¿lo podemos hacer de manera diferente? Claro que lo podemos hacer, pero no tenemos ese poder de acción y de decisión para gestionar los cambios que se requieren. Asegurar la integridad de los funcionarios públicos. Y por supuesto, más que separar la actividad política, es aislar, alejarla, eliminar la actividad política de la actividad administrativa y técnica. Principios que deberían regir la contratación del país. El cumplimiento de requisitos legales en el marco de las necesidades de las comunidades. La comunidad debería ser la razón de ser, ¿sí?, de toda la contratación estatal. Sus satisfacciones y su bienestar. Funcionarios proclives a la integridad y al respeto, es decir, que sean competentes y tengan las competencias, no solamente las competencias técnicas, sino las competencias blandas que se requieren para un buen actuar. Un funcionamiento integrado entre los grupos de interés, contratistas, comunidad, proveedores, etc. Seguimiento y medición del proceso de contratación. En la contratación privada se habla de las
de las evaluaciones de desempeño, y las evaluaciones de desempeño no se hacen al final del contrato. Cuando yo le digo al final del contrato a un contratista que falló, pues el contratista me va a decir, si usted me hubiera dicho eso hace 6 meses, yo hubiera cambiado. Entonces, esa es una experiencia o una práctica del sector privado que sería muy útil para mejorar o para enriquecer la manera como se hace la evaluación de desempeño de contratistas y proveedores en la administración pública. La palabra mágica: transparencia y los criterios y controles sobre contratación. Recomendaciones de política y normatividad: desligar la elaboración, pliegos tipo de los intereses o intereses políticos, fortalecer el principio de planeación de las entidades públicas, los planes anuales de compras y contratación. Los pliegos tipo deben permitir su perfeccionamiento. Miren, nunca esperemos el documento perfecto. Y sucede en todas las empresas. Uno espera sacar el procedimiento, el proceso perfecto y se demora mucho tiempo. Muchas veces tenemos que salir con un proceso, con un procedimiento que el tiempo nos va a indicar qué ajustes, qué modificaciones se requieren. Entonces, reconozcamos esa necesidad de un plazo, de un tiempo para mirar cómo se vienen comportando a base de las experiencias que hayan surgido durante su aplicación. Y sanciones explícitas a los funcionarios que no implementen el pliego tipo. Recomendaciones desde el punto de vista de lineamientos de un modelo de gestión. Establecer metodologías para la formulación de proyectos acordes a las necesidades sociales. En eso la Sociedad Colombiana de Ingenieros viene haciendo excelentes aportes. Sí, tiene planes para el año entrante, llegar a las comunidades para lograr hacer un levantamiento de esas necesidades sociales que se traduzcan en proyectos específicos. Procesos, métodos o elementos tecnológicos que garanticen el establecimiento de presupuestos. Yo llamo a algo el triángulo virtuoso del abastecimiento: una descripción de los servicios correcta, un adecuado presupuesto y una adecuada selección de la estructura de costos. Todo esto coherente con las capacidades de la institución y las características tecnológicas y financieras del mercado. Asegurar la asignación de una o varias personas con el rol exclusivo de asegurar que toda la contratación, desde las etapas tempranas hasta la entrega final, se desarrolle en un marco de transparencia y probidad integral. Asegurar una cultura de lo ético en los procesos de contratación. Las inducciones a los procesos éticos son importantes. La sociedad, la SAE, la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Antioquia, va a hacer la semana entrante un evento sobre el tema de ética, para el cual están todos cordialmente invitados. Asegurar liderazgo probo desde el órgano de gobierno más alto de las instituciones. El liderazgo probo se modela desde las altas instancias. Establecer mecanismos de control oportunos y transparentes. Implementar mecanismos de seguimiento del desempeño de todo el modelo de contratación. Y tal vez agregaría yo ahora algo que no caí en cuenta cuando con mi equipo me ayudaban. Prácticamente ellos elaboraban la presentación y me dieron su respaldo. Indicadores de desempeño de la gestión. Es la única manera como podemos hacer cambios en los procesos, en los procedimientos, si tenemos indicadores de desempeño que nos indican las variaciones y dónde debemos hacer ajustes. ¿Qué se ha logrado? El 1 de abril del 2019, implementación de los pliegos en el sector de la infraestructura de transporte. Y esto se logra mediante el decreto 342 del 2019 que reglamentó la ley 1882 del 2018. Se establece el concepto de alcance y beneficios del pliego tipo. Se hace obligatoria la implementación del pliego tipo en infraestructura según naturaleza y cuantía del contrato. Y además el gobierno podría adoptarlo, más que adoptarlo, expandirlo, extenderlo a otros sectores. La ley 2022 de julio del 2020 amplía los pliegos tipo a toda la contratación pública. Luego deben ser adoptados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no obstante algunas que tratan de escabullirse o de excluirse de ese proceso.
y comprende básicamente aspectos como los requisitos habilitantes, los criterios de evaluación, los factores técnicos y económicos, el fomento de la industria de servicios y el empleo local, y aspectos técnicos y parámetros para los estudios de mercado, entre otros, la capacidad de respuesta de los contratistas. El 15 de octubre, los nuevos acuerdos en los pliegos tipo. En un esfuerzo conjunto, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la Infraestructura sellaron un acuerdo histórico con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compreficiente, en relación con las reglas que deberán implementarse antes de que finalice el año. Nos quedan escasos, no sé, 40 días tal vez en los pliegos tipo. De igual manera se concertó una primera versión de los pliegos tipo de ingeniería. Miren cómo poco a poco vamos creciendo en el tema y vamos cubriendo todos los actores que participan en la contratación estatal. Para los documentos tipo de licitación pública de obra se elimina la visita al sitio de los servicios o de la obra como un requisito habilitante optativo de las entidades contratantes. Se elimina algo que fue una polémica y una discusión muy fuerte, sí, que dio muchísimos dolores de cabeza: el ofrecimiento de cuadrillas adicionales por cuenta del contratista y el ofrecimiento de mantenimiento adicional posterior a la fecha de entrega. Y con la entrada en vigencia de la versión 3 de los pliegos, los oferentes podrán acreditar los requisitos de capacidad financiera y organizacional, presentando su mejor balance general de los últimos 3 años. Para los documentos tipo de concurso de méritos, básicamente aquellos utilizados para la selección de los servicios de interventoría, se ajustará la evaluación de la experiencia criterio puntuable con una metodología similar a la de INVIAS. Sigue siendo INVIAS un referente. Se elimina como criterio de evaluación el otorgamiento de un punto al proponente que por su cuenta ofreciera un profesional para adelantar tareas de la calidad. La calidad sí es intrínseca al proceso. De manera que no es que un contratista me ofrezca un profesional, yo creo que lo debe tener. Y esto en el sector de alto riesgo como los sistemas, el sector petrolero, ¿sí? El sector de gas, de transmisión de energías, el HSE, el Health, Safety and Environment, o los ISO en nuestro lenguaje, es un elemento fundamental, es algo que debe tener el contratista. No es que lo va a decidir si lo ofrece o no lo ofrece. Además, señaló el gremio que los oferentes podrán acreditar los requisitos de capacidad financiera y organizacional, reitero, presentando el mejor balance de los últimos 3 años. Al tiempo, el capital de trabajo exigido a los interesados se ajustará y no podrá superar en ningún caso 3 meses de facturación mensual de la interventoría. Se incorpora como criterio evaluable la experiencia y formación académica del equipo del trabajo, aunque con ajustes importantes a la versión preliminar, que incluía topes máximos y proporcionalidad con el objeto del contrato de interventoría. En muchos casos se están pidiendo doctorados para actividades que no requieren este tipo de profundización del conocimiento. Ajustes al decreto único de contratación 1082 del 2015. Se ajusta el plazo requerido a los contratistas para la garantía de estabilidad de la obra en actividades que sean de mantenimiento. También se elimina la prohibición según la cual las entidades públicas no pueden publicar las variables que dan origen al valor estimado del contrato de consultoría e interventoría de proyectos. En el procedimiento del concurso de méritos, se eliminará la posibilidad de evaluar y calificar las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. Un punto quinto, para enfatizar. Para los documentos de obra, tipo de licitación pública de obra se mantiene como factor de calidad optativo para las entidades contratantes y que se suma a los 3 factores existentes: el criterio de garantía suplementaria o adicional de obra hasta en un máximo de 30 meses, adicionales a los 5 años establecidos por ley. Yo creo que muchas veces somos demasiado creativos. ¿Sí? Entonces será necesario y conveniente, creo yo, darnos plazos razonables para ponderar y evaluar el comportamiento de los pliegos, identificando los cambios o ajustes que se requieran en temas sensibles que han sido materia de amplio debate y discusión, que seguirán sonando. Alcance efectivo de los pliegos tipo. Y tenemos esas entidades que tratan de escabullirse y de que no las cobran los pliegos tipo. La maduración de los proyectos de obra e instalaciones.
Tenemos que salir a licitar obras para los cuales los planos, los diseños estén completos. De otra manera, estamos causando un grave efecto en los procesos de selección de contratistas. Requisitos habilitantes con indicadores contables. Equivalencia de doble vía entre los programas formales de posgrado con años de experiencia laboral específica y pertinencia de su aplicación. Factores o criterios de desempate. Discutir los temas de administración imprevistos y utilidad. Y con una versión que viene ganando espacio, que es que hay que devolver los imprevistos si no se presentaron. El factor multiplicador para servicios de consultoría e interventoría. El sector privado ha evolucionado en estos temas y ha ido más allá del famoso factor multiplicador. Remuneración de la interventoría y manejo de anticipos y capital de trabajo requerido. Los DOFA nos indican las debilidades de nuestros contratantes y contratistas, y el haber eliminado los anticipos en su momento porque se utilizaban mal, sí, no estábamos atacando la causa raíz, sino una manifestación, lo que quiere decir que es un tema que hay que mirar con muchísimo cuidado. Pero tal vez quisiera como cierre resaltar que gracias a la voluntad del gobierno nacional hemos dado un gran paso histórico para la ingeniería colombiana. No solo porque se han integrado en nuevas políticas todas las normas de contratación que estaban dispersas, sino también porque varios temas por los que tanto ha luchado nuestro gremio fueron incluidos en esta norma. Le reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de la Agencia Colombia Compra Eficiente, aportando con nuestras asociaciones, sociedades y asociaciones regionales para concertar y optimizar lo que está estipulado en la ley. Muchísimas gracias. Antes de cerrar mi intervención, quiero dar las gracias al ingeniero Rocío Padilla, al ingeniero Ramón Torres, por su amable y generosa invitación para participar en un evento de tanta importancia para la universidad. Y también a Geraldine, a Emilia y a Eider, que son los actores allá tras bambalinas, sí, que han permitido que esto haya fluido muy bien, gracias a la preparación previa, tanto ayer como hoy. Muchísimas gracias, un abrazo. Continuamos, profesor Ramón, con la ronda de preguntas. Agradecemos que los que tengan alguna inquietud la pueden colocar en el chat para transmitírsela a nuestro conferencista invitado. Profesor Ramón, adelante. Sí, muchas gracias a la presentación que acaba de hacer el ingeniero Iván Pinzón Amaya, referente a un tema que toda la vida nos ha inquietado, no solamente a los ingenieros, sino a toda la comunidad, a todo el pueblo colombiano, a todo el mundo. Porque es que en todo proceso, sea público o sea privado, siempre se van a presentar problemas de amañamiento. Desafortunadamente, en la contratación pública ha sido una constante que, a bien haber algunas administraciones públicas, municipales y algunas de orden nacional, han puesto en práctica algunas políticas que son claves. A mí me gustaría comentarle y preguntarle a nivel de panel al ingeniero Iván Pinzón, referente a lo que el Estado colombiano está implementando, porque esto es una lucha ardua, no es fácil. Sabemos que hay muchos intereses de todo tipo, pero ¿cómo podríamos asociar esta política que el gobierno nacional va a llevar a cabo con algo que verdaderamente nosotros desde la academia y nosotros como ingenieros ejerciendo nuestras funciones que corresponde a la parte ética? ¿Cómo podríamos asociar esos problemas de contratación pública
con esos principios éticos, no de la ingeniería, sino de las personas. A mí me gustaría que el ingeniero Iván nos dé su opinión muy particular, porque es una lucha constante que nosotros hemos tenido y seguiremos teniendo durante toda una vida en el ejercicio de nuestra profesión y en el ejercicio de la academia. Adelante, ingeniero Iván. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Les comentaba y les hice una referencia muy rápida que estaba preparando una presentación sobre ética o para un evento que va a haber en la SAI, en la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Antioquia. En algún momento yo hablaba sobre confianza con base en un texto de Frank Fukuyama, un libro voluminoso, donde Frank Fukuyama habla de confianza. Y tal vez extrapolé el concepto de confianza, que es esa interacción entre dos personas. Nos tenemos confianza, ¿sí? Con el tema de la ética. Creo que esos dos elementos son dos elementos que podemos unir, pero no son elementos que empezamos a aprender a practicar, ¿sí? O a conocer en su contenido virtual cuando nos graduamos como ingenieros. La ética y la confianza son dos principios que nacen desde nuestros primeros años. Desde nuestra casa, desde nuestra familia, el modelaje de nuestros padres, el seguimiento y la disciplina de nuestros maestros van incorporando en nosotros ese quehacer ético, esa responsabilidad ética que se debe manifestar, y tal vez lo comenté rápidamente, no en ciertos actos. No es que para algunos casos soy ético y para otros no. O cuando escuchamos inclusive el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de que esa persona es muy ética, esa persona es muy honrada. Yo diría que una persona no es muy ética o no es muy honrada, es ética y es honrada. Y traigo a colación dos referencias o dos comportamientos que deberíamos aplicar en el tema del Estado, y es en las empresas multinacionales. Y ustedes saben los líos que han tenido las empresas multinacionales en temas de ética. Pero había un principio que ha fluido con un cierto éxito, y es el tema de la declaración del conflicto de intereses. Esta es una práctica que se realiza todos los años, en las cuales los empleados de la empresa, y particularmente quienes están en los temas de abastecimiento, de compras y contratación, expresan su conflicto de intereses. El problema del conflicto de intereses no es que exista. El problema del conflicto de intereses es que no se declare, que no se visibilice, que no se exteriorice. Entonces, simplemente en ese caso dice: yo tengo un conflicto de intereses en el desarrollo de este contrato, esta solicitud de ofertas, porque un hermano mío está presentando ofertas. En ese momento yo me excluyo del proceso. Y es algo con lo cual se va uno acostumbrando. Yo llevo, manejé muchísimo tiempo en estos temas. Les comento otro tema. La gente que está en los procesos de compras y contratación, yo creo que no solamente debe ser ética, sino que debe ir más allá. Empresas nacionales han desarrollado el proceso de hacer unas validaciones de comportamiento, y son los famosos, a ver si recuerdo el nombre, el ID Tech, en que le hacen a unas ciertas pruebas y temas para mirar sus comportamientos éticos. No se los recomiendo. Me tocó en alguna oportunidad pasar y finalmente no acepté el cargo, pero le generan a uno una serie de preocupaciones tremendas. Pero son herramientas de control y de seguimiento previo, anticipado, para poder mirar este tipo de temas. El otro tema es convencimiento. Es desde el punto de vista de las empresas que están contratando, una acentuación de todos los procesos de comportamientos éticos, de entender que es un dilema ético, ¿sí? Y tenerlos en práctica. Y desde el punto de vista de nuestros contratistas, dijéramos que estamos luchando. Yo no me atrevería a decirlo, pero creo que tenemos algo en nuestro ADN, en nuestra tradición hispánica de pronto,
y me voy a meter en lío si digo esto, pero yo creo que contra todas esas cosas debemos luchar. Pero lo importante es desarrollar esas herramientas de medida preventiva. El espejo retrovisor es pequeño para mirar muy poco hacia atrás. Cuando ya se presentó la situación, cuando tuvimos el problema, ¿sí? Ya no hay nada que hacer. Comparto una preocupación con el ingeniero Ramón y es el de los elefantes blancos. Esos famosos elefantes que ya en la televisión se convirtió en un espacio de todos los lunes. Y yo digo, ¿cómo es posible la cantidad de dineros invertidos? ¿Dónde están los procesos de control y de seguimiento? ¿Dónde están las evaluaciones de desempeño? Para mí, un tema, ¿dónde están las evaluaciones financieras? En el sector privado descentralizamos las evaluaciones financieras. No es el área financiera de la entidad quien la hace. Hay en el país 4 o 5 compañías que hacen excelentes ejercicios y no me dan los 4 o 5, es que quiero utilizar una palabra, pero no la puedo utilizar en el medio virtual. Hacen 4 o 5 indicadores, ¿sí?, que no sirven para nada. Cuando una empresa cuyo rol, cuya razón de ser, cuyo core es ese, le hace a uno 15 evaluaciones, 15 indicadores de desempeño, le compara el comportamiento de ese contratista con el comportamiento de industrias, identifica debilidades, entonces tiene uno una información financiera. En el momento de identificar listas largas de potenciales oferentes, en el momento de hacer una contratación directa, en el momento de hacer una contratación de fuente única o cuando hacemos procesos competitivos. Es más, para las prórrogas hay 2 requisitos en los comités. El primero, presentar los resultados de la evaluación de desempeño. Y el segundo, reafirmar cuál es la evaluación financiera de la empresa en ese momento. Porque es posible que esa empresa haya tenido una evaluación muy buena en el contrato que se inició 2 años antes, pero posiblemente al finalizar ese segundo año no la tenga. No sé, Ramón, si ha dado respuesta a esas inquietudes contrastando contratación privada y pública. Sí, claro, ingeniero, ha sido bastante acertado en sus respuestas. Aquí hay otra serie de preguntas de parte de nuestro auditorio virtual, que está bastante movido en el día de hoy. El ingeniero Roberto Amor Buendía pregunta, ¿cómo se haría para lograr cambiarle el chip a los políticos corruptos? ¿Qué nos podría comentar referente a eso, ingeniero Pinzón? Siempre he tenido en mente un refrán en inglés que dice, all habits die hard. Los hábitos por mucho tiempo son muy difíciles de cambiar. Y de lo que he leído contra corrupción, un tema es el silencio social. ¿Sí? No hay un rechazo desde el punto de vista social para esas personas que tienen comportamientos antiéticos. No hay una sanción, siguen siendo miembros de los clubes, nadie los rechaza cuando entran al club, siguen siendo referentes en la historia social, aunque creo que tenemos ejemplos en el país muy claros y dicientes, ¿sí?, de cómo se han tomado decisiones dolorosas para muchas familias, ¿sí?, con muchos de sus miembros que eran prestantes miembros de la sociedad, pero que en este momento están cumpliendo, sí, sus compromisos, ¿cómo lo llamaría?, sus penas o sanciones en estos temas. Pero no es fácil, sí, pero yo creo que el silencio no contribuye a efectuar ese tipo de sanciones para promover el cambio de hábitos y comportamientos. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Pregunta el ingeniero Jorge Muñoz Gómez. Yo sé que usted ha trabajado mucho en esto junto con otros ingenieros como Vitaliano y nuestro presidente Germán, pero ¿cuáles podrían ser las desventajas
que pudiesen tener estos pliegos tipos. Yo sé que en la vida, cada vez que se hace algo, yo siempre lo he catalogado como un algoritmo. Nosotros debemos hacer un algoritmo para evitar que en determinado momento, por lo que se ha luchado, aparezca algo diferente, porque he sabido de parte de todos nosotros que hay un refrán muy elemental que dice que echa la ley, echa la trampa. Me gustaría saber... Ramón, eso no está permitido. No está permitido quitarle las palabras al conferencista. Sí, eso iba a decir. Yo creo que es desarrollar una cultura de prevención, una cultura de anticipación y una adecuada cultura para la gestión del cambio. Sí, muchas veces pensamos que porque ya definimos las condiciones, ese cambio se da sin sobresaltos, sin contratiempos. Y es tal vez en lo que fallamos, y lo digo yo en términos generales, no solamente la ingeniería de las empresas. Sí, el manejo del cambio no se da de manera preparada, ¿sí? Mirando las oportunidades, hasta dónde podemos ir, y con una habilidad para identificar tempranamente dónde nos estamos saliendo del campo, dónde se nos va a presentar una situación. Y yo creo que a nosotros como ingenieros, nosotros no tenemos las habilidades que tiene la doctora Rocío y que tiene Geraldine y que tiene Emilia, que nos acompaña allá en el fondo. Y es esa sensación, y ustedes quienes están casados van a tener presente cuando les dicen, no se vaya a meter en ese negocio. Y nosotros no hacemos caso. Tenemos que desarrollar esa habilidad para de manera preventiva identificar dónde se van a presentar los problemas. Sí, en el tipo de los contratos, dónde se esconden las cosas. Pero yo creo que, y lo comentabas desde un principio, frente a la pregunta que nos acaban de hacer, es una preocupación que ha estado latente en el tiempo. Yo creo que poco a poco empezamos a controlar ese tipo de temas. Pero nosotros como ingenieros debemos modelar, debemos contagiar, debemos irradiar ese tipo de comportamientos. Una sanción, una posición. No participo en ese proceso. Sí, yo sé que cuando se toman ese tipo de decisiones muchas veces van en contra de futuros ingresos. Sí, tenía muy buenas oportunidades. Recuerdo, y me estoy retrocediendo muchos años en el tiempo, en una reunión precisamente en Cartagena, en Calle Larga, existen las oficinas de una empresa, espero que ustedes no la identifiquen, de logística. Y llegué a convencerla porque era una compañía de excelente tradición en los temas de operación logística, en toda la parte de intermediación aduanera. Y quería convencerlo para que participara en un proceso abierto a nivel nacional con una compañía petrolera que buscaba un concepto diferente en los temas aduaneros, que era un operador logístico integral. Y el señor me dijo, yo no cambio mis clientes de mamonal. Usted me viene a ofrecer y yo con empresas del Estado, yo no voy a trabajar. Yo no estoy dispuesto, ¿sí?, a someterme a ese tipo de presiones y comportamientos. Yo estaba haciendo una operación ese domingo y me tomó toda la mañana del domingo. Pero salí de ahí convenciendo a este señor de la manera transparente como nosotros hacíamos las cosas. Es una lucha diaria, es una lucha permanente, es una lucha cotidiana. Yo me siento en ese proceso. En mis 35 años de compras y contratación o más ya, siempre he buscado ese tipo de temas. ¿Cómo podemos obviar o cómo podemos mejorar? Y como proveedor o contratista que tiene ese tipo de comportamiento sale de nuestro registro de proveedores. Eso debería ser una decisión que no hiciera diferencia en la contratación privada y en la contratación del Estado. En cualquiera de estos dos ámbitos, de estos dos entornos, la sanción debería ser la misma. Sí, muy bien, ingeniero Pinzón, por sus apreciaciones muy lógicas. Disculpen mi emotividad cuando toco estos temas,
pero es que me toca, sí, profundamente. Claro que sí, sí, señor. Hay otra pregunta que me he hecho yo últimamente. Si vamos a tener esos grandes éxitos como todos queremos, porque es que es con la contratación pública en general, que aplica a interventorías, a construcción, a diseños, a estudios, a compras, a todo lo que haga el Estado en la parte pública, valga la redundancia. Pero fíjese, no es únicamente lo público. Si esto da un buen resultado, como todos le auguramos éxito, ¿qué pasaría con lo privado? Porque el Estado como ente regulador también puede incidir a que en lo privado no se dé este tipo de cosas, porque es que generalmente la mayor parte de la corrupción se da desde lo privado permeando a lo público. Entonces, ahí hay un escollo muy grande, pero el Estado también podría definir lineamientos para que esto sea casi que como el hablar todos los días que tenemos nosotros hoy referente a lo que son el distanciamiento y las políticas de bioseguridad, que se ha vuelto cultura en las personas. Es que se vuelva cultura en lo público y en lo privado, porque si no logramos eso, pues yo creo que nunca se acabaría en nuestro país y en el mundo este problema de la corrupción que carcome casi que es el origen de la pobreza y del estado de indigencia que ha llegado mucha gente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces nos gustaría conocer esa apreciación, cómo poder que sea una cultura del pueblo colombiano. Ramón, antes de tratar de dar un comentario a tu pregunta, no quiero dejar en el ambiente, en los participantes, la idea de que es que la contratación que la corrupción es solamente del lado de la contratación del Estado y básicamente de los funcionarios de Estado. Tenemos funcionarios probos e íntegros que luchan por estos temas, al igual que tenemos contratistas. Te acabo de dar un ejemplo, ¿sí? De cómo tenía una decisión férrea y decidida, ¿sí? De que no participaba en ciertos procesos porque no le parecían que eran los mejores procesos. Pero creo que debía haber más simbiosis entre los dos procesos, ¿sí? No compartimos experiencias, no compartimos retos que en algún momento han llevado a ciertas soluciones. Voy a decir, no, mejor no. El número de invitados que generalmente hacemos lo voy a poner en otros términos. El número de invitados a presentar ofertas en el sector privado es muy reducido. Pero lo que sucede es que hay un proceso de alistamiento de proveedores entre listas largas y listas cortas. Entonces nos desgastamos menos cuando llegamos a desarrollar los procesos, porque hacemos un espacio intermedio de mucha mayor validación. Yo, digamos, no quiero comentar nada más. Estoy aquí como miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pero creo que hay una cantidad de oportunidades que debemos abrirnos a compartir, ¿sí? Les decía de la afluencia de personas en los procesos de capacitación y entrenamiento, donde se comparten no solamente mejores prácticas colombianas, no, estamos compartiendo mejores prácticas de talla mundial, ¿sí? Entonces, yo creo que no tenemos la solución, Ramón. Sí, no. Veo muy difícil ese cambio de comportamientos. Hablo de la sanción pública, de la sanción, sí, denunciemos, no nos quedemos callados, sí, pero reconozcamos ese gran esfuerzo que se viene haciendo. Sí, hay comentarios de una persona, de Carlos Vitaliano. Germán, nuestro presidente, es un abanderado de estos temas.
Y en el pasado, en los últimos 3 años, que es donde he estado más cercano a la sociedad, he conocido el esfuerzo de muchos ingenieros que estuvieron reunidos. Las reuniones de debate de los pliegos eran reuniones de una mañana que se alargaban y en la cual teníamos 15 o 20 ingenieros confrontando, mirando, recomendando, no estoy de acuerdo. Y tenemos uno de nuestros ingenieros que en la red sigue todos los días desplegando, sí, desplegando aquellos casos en los cuales los entes municipales o ciertas entidades de contratación siguen insistiendo en manejar los procesos de contratación a su amaño y acomodo, y este ingeniero con una rutina diaria, continuada, intensa, sigue denunciando estos procesos y denunciando dónde se están amañando los pliegos. Pero yo creo que si bien la ruta hacia adelante, el reto hacia adelante es grande, reconozcamos el camino que hemos recorrido, que es un camino intenso, lleno de dificultades, pero poco a poco las vamos poniendo bajo control. Muchas gracias, ingeniero Pinzón. Adelante, Geraldine. Muchísimas gracias a ustedes dos por este momento tan amable. Agradecemos al ingeniero Iván Pinzón y al profesor Ramón Torres por compartir sus conocimientos y contribuir a la formación de ingenieros a través de su experiencia. De igual forma agradecemos a todos los asistentes por su participación y por sus preguntas. También les queremos recordar muy amablemente que por favor diligencien en el documento el link de Google Docs que van a encontrar en el chat para poder actualizar sus datos y poder seguir enviándoles eventos de este tipo. Bueno, hoy ha sido un día para reconocer a los ingenieros egresados, su labor y servicio a la sociedad, pero también agradecerles por confiar en nosotros, la Universidad de Cartagena, la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería Civil, su conocimiento y sus capacidades. Antes del cierre, compartiremos nuevamente el video. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias, ingeniero Iván. Soy Fabián Ernesto Arango Pineda, ingeniero civil graduado de la Universidad de Cartagena en el año 2002 y especialista en patología de la construcción. Actualmente me desempeño como director territorial Magdalena del Instituto Nacional de Vías y soy el representante suplente de los egresados ante el Consejo Académico de la Universidad. Pues mi mensaje a la universidad, al programa de Ingeniería Civil, a todos los estudiantes y los egresados, de que continuemos con el liderazgo a nivel local y regional para que tengamos un programa robusto, fortalecido, con los mejores profesionales posibles. Haber estudiado Ingeniería Civil en la Universidad de Cartagena me permite reconocer el rol transformador de nuestra profesión. Ingenieros civiles estamos llamados a contribuir al desarrollo del país, aportando desde lo técnico con una clara visión social y ambiental. Indudablemente, la tecnología ha sido el gran apoyo para todo el ejercicio de la profesión. En mis manos tengo la regla de cálculo, famosa y necesaria para esa época donde no existían las calculadoras, los computadores, etc. Pero aquí hacíamos las multiplicaciones, las sumas las hacíamos con la fácil o con la mente. Revista o libro de las tablas matemáticas, aquí teníamos los logaritmos. Me llamo Jorge Mendoza Diago, ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, egresado de lo que entonces era Facultad de Ingeniería Civil. Durante 6 años estuve manejando toda la obra civil de los proyectos que llevaba a cabo la antigua electrificadora de Bolívar. Para empezar, construimos las primeras subestaciones en Colombia. Fui gerente regional de lo que era entonces Telecom. Instalamos teléfonos en todos los municipios del norte de Bolívar. Me desempeñé como gobernador del departamento de Bolívar. Yo debo decir con mucha satisfacción que es muy grande el orgullo de haber egresado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena. Bueno, con esto hemos llegado al final del evento del día de hoy. Esperamos haya sido de su agrado.
Agradecemos al ingeniero Iván Pinzón por su presencia y valioso aporte al evento. Agradecemos también la asistencia de todos ustedes y los invitamos a que nos sigan acompañando el próximo jueves. Estaremos hablando del análisis de la dispersión de las aguas residuales en el área de descarga del emisario submarino de la ciudad de Cartagena de Indias. Con esto nos despedimos y les recordamos, vuelve a casa, te esperamos.